Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. Naomi estaba en la luna de felicidad al ser aceptada en la Facultad de Medicina de una universidad prestigiosa. Por supuesto, ¿con qué más podría soñar una chica de provincia, donde la mayoría ni siquiera puede terminar una escuela vocacional o un colegio técnico, y mucho menos obtener educación superior, especialmente en medicina? No solo la profesión siempre está en demanda y es prestigiosa, sino que también ofrece un salario decente. Pero lo que más emocionaba a Naomi era que finalmente viviría en la ciudad. Aquí hay muchas oportunidades, numerosos entretenimientos y, después de todo, la ciudad tiene un metro. Naturalmente, viviendo en un pueblo remoto, la chica estaba privada de todos estos placeres. Pero lo más importante, Naomi había soñado con convertirse en doctora desde la infancia para curar personas y ayudarlas. Naomi nunca tuvo problemas con sus estudios, memorizar cualquier materia nunca fue un desafío particular para ella, y todo le resultaba bastante fácil. También vale la pena señalar que Naomi era muy hermosa, con su dulce rostro y una figura esbelta como una estatuilla esculpida, combinada con su gran inteligencia, no era sorpresa que nunca le faltaran pretendientes. En su tercer año, conoció a Steven. Todo sucedió como en las películas, caminaban el uno hacia el otro por la calle y él accidentalmente chocó con Naomi, esparciendo los numerosos libros que ella siempre llevaba para sus estudios. Steven, siendo una persona decente, no podía simplemente seguir de largo. Se arrodilló para ayudar a Naomi y sus manos se tocaron sobre los libros de anatomía. En ese momento, Naomi y Steven se dieron cuenta de que estaban destinados el uno para el otro, y comenzó un apasionado romance. Steven merece una presentación más detallada. Naturalmente apuesto, con un encanto y carisma increíbles, volvía locas a todas las chicas de la zona. Sin embargo, su educación, proveniente de una familia culta, no le permitía tratar a las chicas como simples juguetes para divertirse. Pero cuando vio a Naomi, supo que estaba listo para pasar el resto de su vida con ella, honestamente, por Dios. Antes de que se dieran cuenta, Naomi estaba posando para su sesión de fotos de graduación con un hermoso diploma rojo y una medalla de oro, y en el dedo anular de su mano derecha brillaba un anillo de compromiso. Pasaron los años, y los que alguna vez fueron recién casados se establecieron en la rutina familiar: casa, trabajo, trabajo, casa. Ni siquiera había tiempo para pensar en los hijos. Para desarrollarse a sí misma y no solo centrarse en los problemas del hogar y el trabajo, Naomi decidió empezar a ir al gimnasio. Después de investigar las opciones, encontró uno con un complejo increíble que incluía un gimnasio, una piscina y una sauna. Inicialmente, Naomi decidió visitarlo 3 veces a la semana. Después de algún tiempo, Naomi comenzó a notar que cuando hacía ejercicio en el gimnasio y luego iba a relajarse en la piscina, el instructor de natación le prestaba una atención especial. Sin duda, había algo que notar cuando Naomi entraba en la sala, ya que la mayoría de los hombres la observaban con interés. Sin embargo, Naomi no dio la más mínima señal de esperar algo más con el instructor. Por cierto, Naomi supo que su nombre era Vincent. Naturalmente, él se veía exactamente como debería verse un instructor de fitness, robusto, bastante atractivo y, por supuesto, cada músculo de su cuerpo parecía estar esculpido en bronce. Cada vez que Naomi iba a la piscina, sentía la mirada de Vincent sobre ella. Ella ni siquiera podía pensar en engañar a Steven, pero, como cualquier mujer, a Naomi le complacía mucho darse cuenta de que los hombres aún la notaban y mostraban un interés genuino en ella. Mientras tanto, Vincent no se rendía. En cada encuentro, intentaba entablar conversación con ella, a menudo contando historias inapropiadas y groseras, tratando de divertir a Naomi. Tal vez todo podría haber terminado ahí, pero ocurrió un incidente muy desagradable que lo cambió todo. Una noche, al regresar a casa del trabajo, Steven notó que la casa no estaba limpia, la ropa sucia seguía sin lavar y una cena caliente no lo esperaba en la mesa. Sorprendido y bastante molesto, no se puede culpar a Steven, ya que creció en una familia donde casi todas las tareas del hogar eran realizadas por la ama de casa. Su madre expresó su descontento a Naomi, quien, sin prestarle realmente atención, continuó preparándose para su próximo viaje al gimnasio.
No esperando tal reacción, Steven se agitó aún más, y Naomi, siendo bastante emocional también, respondió con aún más dureza. El conflicto no pudo ser detenido desde el principio y, incapaz de soportarlo, Naomi dio un portazo y corrió al gimnasio. Al llegar al gimnasio, Naomi intentó descargar toda su ira en el saco de boxeo, pero este plan resultó inútil. Desconsolada, fue a la piscina para relajarse un poco. Al entrar, vio a Vincent, quien notó que Naomi no lucía muy bien y se acercó a preguntarle qué había sucedido. De alguna manera, una cosa llevó a la otra, y Naomi terminó en la cama de Vincent. Al regresar a casa, intentó actuar como si ni la discusión con Steven ni el incidente con Vincent hubieran ocurrido. Parecía que Steven no notó nada. Pasó algún tiempo, la relación entre Naomi y Steven mejoró, y ella casi había olvidado lo que sucedió con Vincent. Sus visitas al gimnasio también se detuvieron. Sin embargo, después de un tiempo, la desagradable historia resurgió. Resultó que las cualidades morales y profesionales de Vincent eran inaceptables. Siempre que tenía la oportunidad, especialmente en compañía masculina, le encantaba alardear de qué clientas había logrado seducir. Y sucedió que una vez, mientras hablaba de sus conquistas, decidió mencionar a Naomi e incluso logró tomar una foto. Durante una de estas reuniones, estaba presente André, un buen conocido de Steven. Naturalmente, al reconocer a la esposa de su amigo entre los trofeos de Vincent, André se encontró ante un dilema. Por un lado, necesitaba contarle a Steven, ya que ningún hombre querría ser engañado, pero por otro lado, André sabía que, primero, podría destruir una familia, había oído muchas veces lo bien que vivían Steven y Naomi, y su familia era frecuentemente citada como ejemplo, y segundo, podría no ser creído y terminar siendo culpado por la historia. Después de varios días de tormento, André se dio cuenta de que no podía seguir callando y llamó a Steven para una conversación en la que le contó todo lo que había oído personalmente de Vincent. Incluso quiso mostrarle la foto, pero Steven se negó, creyendo en su palabra. Steven no podía creer lo que oía, su Naomi lo había engañado con algún tipo del gimnasio. No sabía qué hacer a continuación, en el trabajo o en casa, estaba completamente perdido. Amaba mucho a Naomi, pero perdonar la infidelidad iba en contra de sus principios morales. Steven ya no podía seguir guardando silencio y decidió preguntarle directamente a Naomi sobre todo. Ella rompió en llanto y confesó todo, rogándole perdón. Ni siquiera podía imaginar cómo justificar lo que había hecho. Pero, por extraño que parezca, Steven le pidió que dejara de llorar y le dijo que podía perdonarla esta vez, pero si volvía a suceder, Naomi no tendría más oportunidades, a pesar de su amor infinito por ella. Por supuesto, después de estas palabras, las lágrimas de Naomi volvieron a fluir, pero esta vez eran lágrimas de alegría. 4 meses después, en la mañana del cumpleaños de Steven, encontró una caja bellamente envuelta sobre su mesita de noche. La sacudió, pero no pudo adivinar qué podía haber dentro. Naturalmente, entendió que Naomi había preparado este regalo para él. Justo cuando estaba a punto de abrirlo, notó a Naomi, quien lo felicitó por la ocasión y le pidió que abriera el presente que había preparado. Steven, con curiosidad, comenzó a hacerlo. Abriendo la caja con el mayor cuidado, encontró una prueba de embarazo con 2 líneas. Después de abrir la caja una vez más, Steven se aseguró de que su vista no le fallaba, y, en efecto, dentro yacía una prueba de embarazo con líneas claras que indicaban que Naomi pronto se convertiría en madre. Las dudas atormentaban a Steven. Parecía que había perdonado a Naomi y le había dado una segunda oportunidad, pero al mismo tiempo no quería cometer un error, y si ese no era su hijo, no quería aceptar a Naomi con el bebé de otro. Las dudas no dejaban en paz a Steven, y una decisión comenzó a formarse en su mente. Pidiendo inmediatamente un permiso en el trabajo, corrió a una clínica privada para hacerse las pruebas. Después de hacer los arreglos con el médico, pidió que los resultados de la prueba estuvieran listos para la noche. Solo un par de horas después, recibió una llamada telefónica y una mujer amable al otro lado de la línea le ofreció a Steven que viniera a la clínica por los resultados de la prueba, que ya estaban preparados.
Al llegar a la clínica, Steven se dirigió al médico, quien, con gran pesar, informó a Steven que no podía tener hijos. Furioso más allá de lo imaginable, Steven agradeció al médico y se dirigió hacia la salida. Una multitud de pensamientos giraban en la mente de Steven, los cuales parecían no poder controlar. Al llegar al trabajo, Steven comenzó a calmarse un poco, ya que siempre se sentía cómodo al volante, y conducir le permitía relajarse. Un pensamiento astuto se deslizó en su mente, como vengarse de su esposa infiel, y Steven comenzó a planear sus acciones. Perdido en sus pensamientos, el final de la jornada laboral se acercó. Ahora, Steven se dirigía a casa con Naomi. Tan pronto como abrió la puerta, percibió el aroma de pato guisado, su platillo favorito. Cada año, en su cumpleaños, Naomi invariablemente le preparaba pato asado. Sin embargo, el tentador aroma no pudo apaciguar al hombre enfurecido. Aproximándose a Naomi y tratando de no mostrar ninguna emoción, le preguntó suavemente: ¿De quién es este hijo? Naomi lo miró sorprendida y respondió: Por supuesto, es tuyo. Lo abrazó con cariño y le dijo que pronto se convertiría en padre. Incapaz de tolerar más ese trato, Steven sacó los resultados de la prueba de su carpeta y se los arrojó a Naomi. Ella, desconcertada, comenzó a examinar los documentos, dándose cuenta de lo que eran y lo que significaban. Confundida, Naomi miró a Steven y empezó a insistir en que debía tratarse de un error, asegurándole que el hijo que llevaba dentro era suyo. Sin querer escuchar las súplicas de Naomi, Steven le dijo que le había dado una oportunidad, pero ella no la había aprovechado y lo había traicionado nuevamente. Después de eso, obligó a la llorosa Naomi a salir de la casa. Pasaron los años, y Steven nunca logró encontrar una mujer para sí mismo. En realidad, después de Naomi, su relación con el sexo opuesto no fue bien. Para olvidar la traición, Steven comenzó a beber, inicialmente en pequeñas cantidades, pero con cada día que pasaba, consumía más y más alcohol. No le importaba lo que le hubiera pasado a Naomi o a su hijo, simplemente no le interesaba. Sin embargo, un día, después de 7 años, Steven accidentalmente se topó en la calle con la mujer que una vez amó. Al ver a un niño pequeño a su lado, Steven quedó momentáneamente sin palabras. Frente a él estaba una réplica exacta de sí mismo a la edad de 6 años. Aturdido, no pudo encontrar palabras para responder. Naomi, por su parte, le sugirió que fueran a cenar y presentó al joven que estaba a su lado como Steven Jr., anunciando con alegría su nombre. Durante la cena, Naomi contó que actualmente vive con su hijo en un apartamento alquilado y trabaja en 2 empleos, pero que no se queja de su vida, ya que reconoce su propia culpa en lo que le sucedió. Con cada minuto que pasaba, mientras Steven miraba al niño, no podía comprender cómo era siquiera posible. ¿Por qué demonios este niño se parece tanto a mí? Este pensamiento no abandonó la mente de Steven en toda la noche. A medida que la cena llegaba a su conclusión lógica, Naomi le sugirió a Steven que finalmente se hiciera una prueba de paternidad. Steven entendía que el niño no podía ser su hijo y aceptó. Todavía no podía perdonar a su esposa por su traición y no pudo resistirse a la oportunidad de burlarse una vez más de su infiel exesposa. Eligiendo un día, Steven tomó muestras de cabello del hijo de Naomi y se dirigió a la clínica para entregar los materiales biológicos para el análisis. Para su decepción, Steven supo que los resultados de la prueba solo estarían disponibles en 10 días, 10 largos días. Steven estaba lleno de pensamientos, él no podía tener hijos, pero entonces, ¿por qué Steven Jr. se parecía tanto a él? ¿Cuál podía ser la razón? Una y otra vez, mientras examinaba la fotografía del niño, Steven encontraba cada vez más similitudes entre ellos. Había algo extrañamente familiar en él. En el día indicado, Steven se dirigió a la clínica desde temprano en la mañana. Con manos temblorosas, tomó el sobre que contenía los resultados de la prueba. No podía reunir el valor para abrirlo. ¿Y si resultaba que el niño era su hijo? ¿Cómo podría vivir Steven con el hecho de que no había sido parte de la vida de su hijo durante 7 años, desperdiciando su existencia en un bar cercano, ahogando sus penas con 100 gramos de whisky servidos por el barman?
Después de bajar el whisky con manos ligeramente más firmes, Steven abrió el sobre y comenzó a leer los resultados de la prueba en su interior. Abrumado por la ira y las emociones que lo invadían, Steven lanzó con furia el vaso vacío contra la pared. En el documento se indicaba con un 100% de certeza que Steven Jr. era, en efecto, su hijo. Sorprendido por lo que había visto, Steven decidió verificar un pequeño detalle. Regresó a la clínica y entregó muestras para determinar si realmente podía tener hijos. Para la noche, los resultados estaban listos. Stephen quedó atónito al descubrir que todo era normal y que, de hecho, sí podía tener hijos. Agarrando los resultados de la prueba, Steven primero fue a casa y luego corrió de regreso a la clínica donde se había hecho la prueba 7 años atrás. Mostrando tanto los resultados de hace 7 años como los recientes, exigió una explicación. Cuando finalmente se le acercó el administrador, todo lo que pudo decir fue que un cambio así era posible. Sugirió que tal vez Steven no podía tener hijos antes, pero que ahora, de repente, todo había cambiado. Insatisfecho con esta respuesta, Steven comenzó a buscar al técnico de laboratorio que había procesado sus biomateriales la última vez. Al encontrar al hombre, Steven descubrió que alguien del personal de la clínica podría haber cambiado accidentalmente algunos tubos de ensayo por pura casualidad en aquella ocasión. Desafortunadamente, cosas así suceden, porque, después de todo, todos somos seres humanos. Tal vez por eso Steven recibió los resultados de otra persona. Steven no pudo contener las lágrimas ante este grave error cometido por un desconocido. Había perdido 7 años de la vida de su hijo, puesto en riesgo su salud ya que el alcohol había hecho estragos y sacrificado su carrera. Además de todo esto, había alejado a la única mujer a la que, por doloroso que fuera admitirlo, había amado todos estos años. Después de recuperar la compostura, Steven llamó a Naomi y le propuso encontrarse. Ella aceptó con alegría, invitándolo a su casa. Para la ocasión, compró una botella de champán y un ramo de flores. Steven llegó a casa de Naomi, entró en su apartamento y le entregó el champán y las flores. Comenzó a disculparse, pero Naomi lo detuvo de inmediato, diciendo que ella también tenía parte de la culpa y sugirió que dejaran todas las ofensas en el pasado. Stephen aceptó con gusto y de inmediato propuso que Naomi y Steven Jr. se mudaran con él. Ella no tuvo objeciones. Durante la conversación, Steven supo que Naomi nunca se había casado, ya que había estado esperando y esperanzada de que algún día Steven recobrara la razón y regresara con ella y su hijo. Podían hablar durante horas, y parecía como si Steven y Steven Jr. hubieran vivido juntos toda su vida, entendiéndose sin esfuerzo. Y así, en otro cumpleaños, Steven se dirigió al trabajo, llevando consigo una pequeña caja de contenido desconocido que Naomi le había entregado por la mañana, pidiéndole que no la abriera. Decidiendo que ya había tenido suficientes sorpresas inesperadas, Steven optó por no tentar al destino y se abstuvo de abrir el regalo antes de tiempo. Cuando regresó a casa, lo envolvió el familiar y amado aroma del pato guisado. Al entrar en la habitación, escuchó los deseos de cumpleaños de Steven Jr. y Naomi. Stephen abrazó a su esposa y a su hijo, dándose cuenta de que, en ese momento, era la persona más feliz del planeta.